creo que era, y otros países, y conforma la Guerra de los 6 días, la cual es ganada por Israel. Incluso Israel gana cierto territorio de Egipto, casi en el 40-60% del porcentaje que gana de esa guerra, y conforma, le dice, o sea, como obviamente como ganador, le dice, bueno, yo te devuelvo tu territorio, pero el territorio que yo conformo, el que yo estoy obteniendo, este es mi territorio. Entonces, estos estados, obviamente, Israel va ganando más territorio, va ganando más representatividad, incluso en otros países. Otros países les dan espaldarazos, como Estados Unidos, Reino Unido, y la comunidad también judía que emigra a otros países se vuelve muy próspera porque independientemente queramos o no creamos, los judíos son muy prósperos económicamente, pero tiene un sentido y tiene un objetivo. Aparte del religioso, que pues yo, católico cristiano, considero que tiene obviamente un objetivo de judío, sí es su cultura, pero independientemente de eso, tienen una situación, y yo lo leía y lo entendí hasta cierto punto, porque muchos judíos no tenían, les encargaban las responsabilidades económicas, o sea, eran sus auditores, pongámosle, en las épocas pasadas, en las épocas de, de la época romana, y esto sí. El claro ejemplo, pongámosle, si lo podemos poner en este claro, pudiera ser, buenas noches Carolina, pudiera ser Mateo, pongámosle, Mateo, el apóstol de Jesús, era un recolector de impuestos, y así fue mucha parte de los judíos que tuvieron como el papel de ser auditores económicamente y se vuelven financistas o se vuelven muy buenos en administrar el dinero, y ese es el origen de tener a un pueblo educado en cuanto a económicamente, y por eso es que son tan prósperos, porque son muy estandarizados, muy respetuosos en sus economías, y así se van dando. Obviamente sí, obviamente es clave saber sobre la economía. Sin embargo, también es importante entender que esta parte de los estados, como Estado de Israel, va conformando y va agarrando más territorio, y así se va conformando. Y Palestina fue perdiendo territorio, tan así que hoy pues hay dos tierras entre Palestina y Israel. Algunas personas consideran a Palestina no como un estado, yo lo considero un estado sobre otro estado. Considero que Israel es la tierra que le pertenece y que le corresponde, esa es mi perspectiva, con los argumentos que obviamente les doy. Y por eso mismo es que con el tiempo uno va entendiendo, pongámosle, la comunidad internacional, uno va entendiendo que los estados tienen un interés, un ejercicio también de derechos y de deberes que se van considerando de la naturaleza jurídica. Entonces, para que existan relaciones internacionales entre estados, debe existir la comunicación entre los distintos estados que componen el mundo, intereses comunes y solidaridad. Se explicaba la solidaridad específicamente como Estados mexicano. México es un claro ejemplo de la solidaridad, o sea, así de sencillo. Incluso Israel, pongámosle, es un claro ejemplo de la solidaridad con otros países. No puedo hablar, pongámosle, esta es mi perspectiva, yo lo que considero, de Taiwán, pongámosle. Taiwán es un estado no solidario, sino creo que es por conveniencia. Y si ustedes me preguntan en este momento cuál debe ser la alianza más económica que debe realizar Guatemala, romper relaciones con Taiwán y tener relaciones con China. Porque ¿qué va a pasar cuando China ya conforme a Taiwán? Porque Taiwán, pues, tarde o temprano va a ser parte de China, y creo que ese es como el as de la bajo la manga que puede hacer la negociación en este momento. Honduras, El Salvador, Costa Rica, incluso Costa Rica nos adelantó económicamente, obviamente con edificios, estadios y cuestiones así, porque entendió cuál era la dinámica económica de China y Taiwán, y rompió relaciones con Taiwán. Hoy soy pocos países. Eso es lo que yo considero, que creo que debe tener esa relación. Me mataría un amigo que tengo, un amigo taiwanés, porque la verdad que lo conocí en Corea del Sur, y me mataría por lo que estoy diciendo en este momento, porque él es súper nacionalista taiwanés. Pero
pero sí considero que Guatemala debe cumplir unas relaciones directas con China. O sea, debe tener esa relación directa entre China, que ahora la puede hacer, pero obviamente, pues, pienso que no es solidariamente. O sea, creo que es un país que es de conveniencia. Eso es lo que yo considero. Y recordemos que Taiwán tiene, no sé si el 80 o el 90%, el 80 o 90% de exportación de chips, ¿verdad? Entonces, también hay una negociación económica y por eso es que es muy importante que entendamos las negociaciones de los estados, porque nos influyen a nosotros como abogados, a nosotros nos afecta como abogados. La situación, pongámosle, del factoraje, el contrato de factoraje, el leasing, todos esos contratos que son atípicos o típicos que ustedes ven, que ya los vieron, son negociaciones o son contratos que surgieron de otros estados, que surgieron de eso. Por eso es bien importante que nosotros como abogados seamos, primero, que estemos revisando, investigando y aprendiendo todos los días. Sin embargo, en tener ese conocimiento, yo le decía a una persona, ¿cómo es el abogado cómo es el abogado de un día en la mañana? El primer abogado debe leer las noticias. El abogado debe entender las noticias, uno debe de leer los artículos que salen en Prensa Libre de otros periódicos, de los que ustedes no estén de acuerdo y así sucesivamente. O sea, debemos de ser abogados que investigamos y que nos den esa parte, que digamos, bueno, esto es lo que a nosotros nos interesa. A mí me interesa una relación económica con un país. Nosotros como a veces piensa que porque somos abogados de Guatemala no podemos tener negociaciones con otros. Yo les digo, la firma donde yo estaba de abogados era una firma donde se dedicaba específicamente a offshores. Empresas en Panamá, pongamos. Y pueden ser mal vistas hasta cierto punto, pero son legales. O sea, las offshore son legales, son empresas que están en otro país económicamente que les conviene, porque Panamá está en una lista negra, pongámosle, de esto. Sin embargo, de esto se mantiene. Y si recordamos la pandemia, pongámosle las Islas Caimán, las Islas de Barbados y todos estos se mantuvo por las offshores y por negociaciones de otros países. Entonces es importante que entendamos cuál es el interés que nosotros como abogados es de ver estas situaciones de estados como derecho internacional, las situaciones que dan el respeto que se debe dar. Entonces, en la comunidad internacional prevalece la coordinación sobre el sistema de subordinación entre sus miembros y cada miembro conserva su independencia y reconoce a la de los demás. Al respetar la independencia de cada miembro de la comunidad internacional, también se debe respetar la soberanía del mismo, entendiendo por soberanía al poder que tiene cada uno de autolimitarse y autoobligarse, sin que ninguna otra fuerza pueda coaccionar a ello. Es por ello que entre la comunidad internacional uno de los principios esenciales es el de igualdad. Y aquí lo pongo yo en debate y quisiera que pudiéramos platicar, no sé si eso debatirlo un poco, en que si ustedes consideran que este último párrafo se aplica en Guatemala. ¿Ustedes creen de veras que respetan las decisiones que nosotros como guatemaltecos tomamos y que decidimos, pongamos, en los otros estados? Yo tengo una perspectiva y creo que a veces hay una minuscuidad. Se minuscuyen mucho los estados en el estado de Guatemala, pero siendo Guatemala muchas veces punta de lanza de muchas cuestiones económicas, políticas y de corrupción, anticorrupción. Entonces, yo considero que a veces se meten muchas cuestiones, pero también es porque nosotros permitimos esa parte. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿verdad? O sea, no sé si ustedes consideran que pudiéramos, o sea, o debatir, no sé, o lo que estoy comentando en este sentido. No lo quiero hacer a dedo, quiero dejárselos a ustedes. Si ustedes tienen alguna opinión breve y concisa, la verdad no quiero que nos extendamos mucho. Tal vez ustedes consideran que sí se respeta esta parte de autolimitarse, el estado de autoobligarse, o realmente creen que no se respeta. Les pregunto a ustedes, no sé si alguno de los estudiantes quisiera quisiera darle el comentario, ¿verdad? Sí, Etel, dígame. Licenciado,
volviendo un poco a lo que conversaba en cuanto a reconocer a Taiwán o a China, yo creo que nosotros como países centroamericanos, bueno, en el caso de Guatemala fuimos presionados por Estados Unidos para reconocer a Taiwán, de igual manera para reconocer a Israel. Entonces creo que mucha de nuestra política internacional depende de las directrices que recibamos de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, totalmente. La dependencia económica que tenemos de Estados Unidos. Correcto. Muchas gracias, Ethel. Y comparto su criterio, la verdad. O sea, la verdad que hay decisiones que son tomadas económicamente y son decisiones económicas. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Herbert. Yo concuerdo con la compañera. Creo que nuestro país muchas veces quiere tomar decisiones, pero no puede, ya que dependemos de países más grandes que por la deuda externa estamos ya comprometidos a ellos, ¿verdad? Como Estados Unidos. Entonces, muchas veces el país no puede como tomar sus propias decisiones e incluso hasta nos quieren como meter dentro de, como ejemplo, lo del tercer país seguro, y que quiere como que Guatemala esté dentro de eso. Entonces afectaría a Guatemala con tanto inmigrante que nos enviarían para acá, pero ya dependemos de Estados Unidos. Solo como un comentario. Ok, gracias. Pues respetable, pongámosle, porque yo tengo familias inmigrantes, pongámosle, y creo que la migración es un derecho de cada uno, pongámosle, de emigrar y de merecerse un mejor país, pongámosle. Sin embargo, también considero que a veces los países no tienen la capacidad de tener tantos migrantes, pongámosle, no pueden generar, pongámosle, Italia, España tienen un problema sustancial de migración solo de África y de cuestiones así, ¿verdad? Y por eso también, pongámosle la Constitución Política de la República, ahí tiene un apartado específico sobre las relaciones internacionales del Estado. Se los comenté a ustedes, a los 100 que estuvimos la vez pasada, esta pregunta fija de examen parcial o final o de cualquier parcial sobre esto. Y sí les pediría, no sé si estará Briana Soto, si me pudiera leer el artículo 149 de la Constitución Política de la República, por favor. Ok, licenciado, ahora se lo leo. Gracias. Yo tengo aquí la Constitución, si quiere, licenciado. Solo permítame, vamos a ver ahí. Esperamos un ratito que hay otros artículos ahí. Gracias, Herbert. Ahora lo leo. Sí, por favor. No le escuchamos, Briana, creo que... No sé si lo está leyendo. ¿Briana? Sí, licenciado, lo estaba leyendo, pero no... Fíjese que no le escuchábamos, Briana. Uy, qué raro, permítame. ¿Y ahora? Ahorita sí le escuchamos, pero no le escuchamos si está leyendo el artículo. Sí, lo estaba leyendo, pero qué raro. Vamos a ver. No sé si solo soy yo, compañeros, pero yo no le escucho. ¿Ustedes le escuchan? No, todavía no. No se escucha. No se escucha, no se escucha, licenciado. Ok. Bueno, dejémoslo ahí. Gracias, Briana, le agradezco mucho yo. Disculpe la molestia. No sé si estará Emilio Choc. Aquí estoy, licenciado, buenas noches. Buenas noches. El artículo 149 de la Consti, por favor. No tengo mis leyes aquí debido a que no tengo luz, estoy en otro lado. Licenciado, disculpe, no sé si me puede escuchar ahora. Sí, la escucho, Briana, pero no sé si quiere leer el artículo, Perdón, tal vez la escuche. es que creo que es el dispositivo en el que estoy conectada. No te da pena. Ok. Decía
Capítulo 3, Relaciones Internacionales del Estado. Artículo 149. De las relaciones internacionales, Guatemala normará sus relaciones con otros estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Muchas gracias, Briana, le agradezco mucho. Como entendemos específicamente, la Constitución o el Estado no podía ser no podía ocultarse a los demás estados y tiene este apartado específico. No sé quién me acaba de preguntar ahorita porque creo que Candy creo que no me está poniendo atención, ¿verdad, Candy? Porque les dije que el artículo 149 viene específico en las clases, en el examen, perdón, en cualquiera de esos, en el fundamento legal de cuáles las relaciones entre estados, entre el estado de Guatemala y el estado y otros estados. Y aquí hay una parte fundamental que es sobre los derechos humanos. Es importante entender, y creo que es importante también que entendamos y que nos vayamos minuscuyendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pongámosle, incluso hoy, pongámosle la Corte de Justicia Internacional, Corte Internacional de Justicia, perdón, tiene una orden de captura en contra de Putin. Y la dinámica o la situación compleja es, ¿qué pasará cuando Putin visite un país que es miembro de una corte que haya avalado la Corte Interamericana de Justicia? ¿Lo van a capturar? ¿Sería prudente capturar a un presidente específicamente de Rusia que tiene orden de captura? Creo que esa es una situación que debemos de entender y esa es la dinámica jurídica que nosotros debemos entender. Como lo decía Briana, o sea, hay una cuestión también de procesos democráticos. Entendemos que los demás países o los demás estados tienen democracias y que hay procesos democráticos en elegir y de elegir y ser electos a los demás. Pero aquí hay una situación inversa que se está sucediendo en este país en este momento, que es una situación que los demás países están viendo esta situación. No voy a minuscuirme, no voy a adentrar en el proceso electoral porque creo que cada uno debe tener una posición y un criterio. Considero yo que deben de conformarlo. Ya son prácticamente abogadas y abogados, por lo que yo considero que deben de tener ese criterio. Entonces, la verdad, yo sí pienso que debemos de ir entendiendo esta dinámica del Estado, de procesos democráticos de otros estados, de procesos democráticos nuestros que deben de ser respetados también. Y los derechos humanos que son inherentes a cada uno de ustedes. Entonces, y aquí hay una situación. Obviamente vamos a entender que los estados tienen, pues, obviamente aparte del fundamento legal y todo lo que está consignado, tienen representantes. Y estos representantes, perdón. Estos representantes o jefes de Estado, jefes de Estado regionales o continentales, deben de tener una agenda, son puntos a tratar, y de una cuestión breve. Los jefes de Estado son los representantes supremos natos de los estados en sus relaciones mutuas. Deben de ser reconocidos y se expresa tácitamente, la cual se manifiesta entre las formas asistiendo a las tomas de posesión o continuando las relaciones diplomáticas normales, de conformidad con el artículo 7 del Convenio de Viena sobre los tratados. Si alguien tuviera el Convenio de Viena, me lo pudiera leer, el artículo 7, se lo agradecería, por favor. O si alguien lo tiene ahí. Yo la tengo, licenciado. Por favor. Artículo 7.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, 8, 9 y 11, el Estado acreditante nombrará libremente al personal de la misión. En el caso de los agregados militares, navales o aéreos, el Estado receptor podrá exigir que se sometan de antemano sus nombres para su aprobación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Entendiendo el artículo 7, es que entendemos que hay un representante de las misiones. Y creo que es importante que entendamos que hay misiones que son específicas, pero cuando son misiones de militares, tiene un despliegue. Y entonces, la representación, si bien, pongámosle, hay algunas cuestiones que los representantes se manda al embajador sin solicitar el nombre específico. O sea, Guatemala manda al representante como embajador a Estados Unidos, a otros países donde se tienen relaciones diplomáticas, y se manda sin el nombre, o sea, sin saber quién es la persona. O sea, el Estado tiene la obligación de aceptar ¿cómo se llama? Y vamos a ver posteriormente vamos a ver la famosa declaración de no grato. La famosa declaración de no grato de un miembro de Estado. O sea, y de un miembro y tenemos que entender también la extraterritorialidad, del Estado. O sea, quiere decir que si yo visito o yo voy a una embajada específicamente en un territorio, pongámosle en Guatemala, yo voy a la embajada de Israel, aquí en Guatemala es el territorio de Israel. Dios me guarde si nos puede pasar algo en la embajada. Entrar a la embajada de Israel es prácticamente entrar, le revisan a uno, que mandar uno su DPI por lo menos una semana antes, le deja su teléfono a uno, entra los dos niveles, por lo que nos explicó el embajador en ese momento, los dos niveles están blindados, están protegidos, están en un edificio a prueba de no sé qué, no sé cuánto, y por eso es que es específicamente el Estado de Israel. O sea, yo tengo un amigo cuando fue lo del 9/11, que es estadounidense, y lo primero que hicieron fue llevarlo a la embajada de los Estados Unidos. A él lo refugiaron en la embajada de Estados Unidos, no la que está en Cadelá, sino la que obviamente que está en Reforma. Y entonces, obviamente son territorios, y esos tienen representantes que son jefes de estados regionales, continentales, etcétera, y como lo leía Ana, ¿verdad? Ana Cristina. O sea, son representantes de estados, obviamente no militares, pero sí debemos de entender que cuando son militares, usualmente mandan nombres, pero que hay una excepción, pongamos la regla, un poquito a la regla. ¿Qué pasa cuando son militares agregados de narcotráfico, como la DEA? Es complicado mandar el nombre, y entonces ahí se juega esa relación entre soberanía, entre respeto a sus leyes, a sus normativas, y así sucesivamente. Guatemala, México y los países del Triángulo Norte, pongamos Guatemala, El Salvador y Honduras, son países que usualmente a veces se complica respetar esa parte hasta cierto punto. Pero si nos vamos específicamente a lo diplomático, que es lo que dice el artículo 7. Entonces, sí, María Celeste. Buenas noches, licenciado. Estaba viendo voy a ver con el formulario que me mandó, comprendí que había dos convenciones de Viena. Una de relaciones diplomáticas y otra de... Ajá, porque cuando estaba haciendo eso, yo tengo en físico el convenio sobre los derechos de los tratados. Y decía, pero que no más, y porque es diferente, ¿verdad? Pero así como ahorita la compañera leyó, el que es de diplomacia, no el de los tratados. Entonces, ¿cuál de los dos es que quería que leyéramos? ¿El de tratados? Por eso les di varias normativas que existen. Esto que estamos leyendo. Ahorita lo veo tratados. Es que ya leyó el de diplomacia. Pues el convenio de Viena sobre tratados. El jefe de Estado no necesita ni debe presentar pruebas de su autoridad para negociar, redactar, autenticar o firmar un tratado o instrumento de ratificación. Ese sería el otro convenio. ¿Usted lo tiene, María Celeste?
El del tratado, sí. Sí, me lo puede leer, Pero claro, no sé cuál. que lo tengo. O sea, es el número 1 y el 2, o lo leo todo. No, sería, permítame, le digo, que lo tengo, yo lo tengo, pero es que hoy que se fue la luz, me costó. Pero no iba a ver mi hija. No sé, seguro de diferenciación. Es el de pleno poder, es el que estoy diciendo, María Celeste. Sí, primero el 2, en virtud El 2. Ajá, número 2. En virtud de eso es tener que presentar el poder, considerará que representa a un Estado, los que se Estado, de gobierno y las relaciones exteriores, a la gestión del dolo, a las relaciones del Estado, B, los que se desempeñan y más a la relación de un exceso del Estado, el lado que canta y el lado ante el cual se encuentra el Estado. Inciso C, los representantes del Estado, los Estados, donde la referiría internacional cuando la organización internacional o uno de sus órganos para la adopción de un exceso del Estado al cual coherencia, organización o órgano. Sí, correcto. Sí, cualquiera de los dos tiene sintonía, o sea, y el MLL, vamos en sintonía en cuanto al procedimiento o a la educación que pudiera dar en cuanto a esto. Es importante entender, que cada estado tiene una representatividad y tiene una estructura. Eso es muy importante. Por eso el convenio el convenio de MLL y el convenio que me dio José María y Alejandro Quesada. Tienen procedimientos de respeto y de educación. ¿Por qué razón? Y se entiende, yo tenía una compañera que tenía relaciones mucho con relaciones árabes, y ella tuvo que leer cómo era la educación y el respeto hacia la educación con el tratado de personas árabes, ¿verdad? Musulmanes, ¿verdad? Y obviamente, el darle la mano o saludarlo de beso, pues era considerado un respeto, ¿verdad? Y es lo mismo, ¿verdad? En esta misma sintonía. O sea, por eso les decía, creo que las reuniones de jefes de regionales, continentales y la preparación de agenda tratadera de procedimientos de decisión con consensos son procedimientos, son líneas de lo cómo debe comportarse un funcionario de otro país en esto. Y vamos a entender también que tienen inmunidad. Y eso lo vamos a ir tocando en esto. O sea, el hecho de que haga una persona, y se dio recientemente en Argentina, la esposa no sé si el cónsul de Panamá, de la embajada de Panamá en Argentina, tuvo un altercado con la persona que vive en el edificio, con la que vive en el edificio. Se agarraron a golpes, la esposa del funcionario se agarraron a golpes y todo lo demás. Y lo que hizo Argentina no declaró no grato a la persona. Sin embargo, Panamá, para tener esa relación estable, lo que hizo es quitarle la representatividad a este funcionario y lo regresó a Panamá. O sea, es ese procedimiento, pongámosle, que establecen esos convenios, ese respeto entre países y esa estructura. Aquí, por lo menos, yo tengo entendido que muchos guatemaltecos nos sentimos ofendidos cuando vamos a otros países porque consideramos que no son educados, pongámosle. Vamos a los Estados Unidos y dicen, es que en Estados Unidos el McDonald's uno entra y como no pasa como, bienvenido y sonrisas, no, y son diferentes culturas. Entonces, estas formas de respeto de estos convenios fueron tratados o fueron ratificados por los estados para tener una línea de cómo respetarse. Y como les decía, el jefe de Estado tiene autoridad para hablar en nombre de un Estado en cuestiones internacionales. Sí, tiene la autoridad para poder hablarlo. Sin embargo, debe de hablarlo con la consulta de lo que está haciendo. Ustedes pueden leerlo ampliamente y lo van a poder ver. Van a ver que muchas personas a veces que son representantes de Estado no
comentan o hacen comentarios y no respetan lo que les dijeron, y eso les quita su trabajo, eso hace que les quiten trabajo. Las relaciones diplomáticas usualmente son relaciones, o los diplomáticos son de carreras diplomáticas. Ustedes los van a ver mucho, pongámosle, en Estados Unidos. Ustedes van a ver a Todd Robinson, pongámosle, Todd Robinson hoy es representante, creo que del narcotráfico en Latinoamérica, creo. Él es democrático, él se declara del Partido Demócrata. Y muchos países, cuando estaba Trump, que era republicano, lo nombraron en otro lado. Si bien aún así, respetando su carrera diplomática. Y entonces es importante entender que la diplomacia tiene una carrera diplomática que va representando poco a poco, que lo que les va ganando, les va agarrando es esa relación diplomática, ese respeto a los países, ese respeto. Pues. Tengo una amiga también que vivió muchos años en Londres, en la Embajada de Londres, en Guatemala, de Guatemala en Londres. Y después tenía unos amigos, porque me comentaba que tenía un amigo que vivía en India, pues, y él se desesperaba, el amigo vivía en India, pero era la relación diplomática que tenían allá en India, esa era su carrera diplomática y así era como debían de respetarse. Para nosotros nos parece hasta ofensivo, pongámosle, comer con las manos aquí, pero en otros países es natural. Y ese es el respeto y esos convenios. Y esos son los tratados que tenemos ratificados, son los convenios que están ratificados y las líneas que deben de seguir. Entonces, aparte de tener el derecho o la autoridad para hablar como de Estado, es la persona a quien de derecho le corresponde determinar la política exterior de su país y puede nombrar agentes diplomáticos y consulares, así como representantes ante los organismos y conferencias internacionales. Debido a la alta representación que ostentan, como lo es el Estado, se concede a los jefes de Estado amplia inmunidad y privilegios que se traducen. Entonces, yo quiero preguntarles a alguno de ustedes, ¿ustedes consideran que la inmunidad que gozan estos funcionarios son inmunidades que se pueden quitar? Les pregunto, le voy a preguntar a José Guillermo Herrera. Mucho gusto, buenas noches. No te escuchamos, José Guillermo. No te escuchamos, José Guillermo. Susana Castro, buenas noches. ¿Tú qué piensas de lo que te acaba de comentar? Tampoco. Creo que se nos durmieron. Buenas noches, Susana. Creo que no tienes micrófono, ¿no? Catherine Alexandra. No hay problema, Susana, no tengas pena. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Catherine. ¿Qué piensas de la inmunidad de los diplomáticos? ¿Crees que es viable, es posible quitarle la inmunidad? Como gozan ellos de esta inmunidad, yo considero que hasta que les quiten el cargo, no. O sea, los tendrían que primero que quitar su cargo para poderles quitar esa inmunidad de la que ellos gozan. Ok. ¿Tú consideras que Iván Velázquez tiene inmunidad todavía? Buena pregunta, ¿verdad? Me quedo. Ahorita te doy la palabra, William. Ahorita te doy la palabra. Gracias, Catherine. Muchas gracias. Bueno, Lick. Leslie Maribel Molina. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches. ¿Consideras que Iván Velázquez todavía tiene inmunidad? Yo considero que ya no, porque al salir del país y al haber sido exiliado, considero que ya él no tiene, bueno, digamos que fue un autoexilio de su parte, entonces siento que por la misma razón él ya no tiene acá esa potestad, ¿verdad? Ok. ¿Quién me levantó la mano? Perdonen ahí, fue... William, ¿cómo estás? Dime. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, perdone. Buenas noches. Gracias, yo voy manejando. Recuerdo
que en alguna parte del Tratado de Viena que leímos, dice que sí hay excepciones para la inmunidad de estos diplomáticos. No se los podría leer ahorita, pero sí habla de que sí pueden perder la inmunidad de estas personas. Ok. Le debatiremos. Alejandra Díaz. Gracias, William, te agradezco mucho. Con cuidado en tu regreso a casa. Alejandra Díaz. Alejandra creo que se nos durmió también. El nombre de mi sobrina, Adriana Alexandra. También se nos durmió Adriana. Dígame, Edgar. Sí, con relación al caso específico que usted preguntaba, en ese sentido, como cuando se hizo las negociaciones para ese tratado, de una vez estipularon que gozaban de inmunidad total. Entonces también va a depender de la forma en que se realizaron de las condiciones en que se negoció el tratado. Digamos, para el momento, durante su gestión, gozaba de inmunidad total. Ok. Muchas gracias, Edgar. Le agradezco mucho. Sergio. Licenciado, muy buenas noches, compañeros. Perdón, manejando. No te da pena. Pero Iván Velázquez, cuando era funcionario con ese tipo de prebendas, por supuesto que tenía inmunidad, porque era diplomático. En este momento él pertenece al gabinete de su gobierno. Me parece que es ministro no de gobernación, de la defensa. Entonces él ya no tiene ese tipo de inmunidad porque ya no es diplomático. Ok. Aquí hay una situación un poco, no voy a adentrar, pongámosle, en la situación de la CICIG, no voy a adentrar en eso, ni si estuvo buena, estuvo mala, no voy a adentrar en eso. No es el debate de la esencia de la CICIG. Daisy, dígame. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo estaba leyendo, ¿verdad? De que los estados pueden quitar la inmunidad a sus diplomáticos en cuestiones ya sean graves o cosas así, ¿verdad? No, ahí creo que vamos a marcar la línea que no es tan, por eso hay una figura en ese convenio que cuál es el objetivo de la inmunidad y yo, María, ¿quién fue la que me habló viéndolo el convenio anteriormente? María, ¿cómo se llama? María, ¿fue la que me habló anteriormente? Gracias, Daisy, le agradezco mucho. Yo, licenciado. Sí, María, que siento que creo que usted es abogada prácticamente. Sí, María, yo no sé, y le pregunto a ¿usted comparte la opinión que acaba de decir ahorita, Daisy? Pues ahorita estaba leyendo que en realidad la inmunidad, ya sea la persona, el diplomático que esté, lo puede renunciar de ella, o aquí en Guatemala solo se puede tal vez como pedir que se retire si sea por un asunto penal. Lo que le pasó a Iván Velázquez, como no se le puede quitar su inmunidad así Guatemala quitársela, por eso se le declaró non grato, ¿verdad? Que es cuando se exige más que todo que salga del país para que en su país sea juzgado, y eso es lo que querían hacer. Pero si el país no lo quiere juzgar por los delitos que estaba haciendo condenado en Guatemala, no lo puede hacer. Pero ante todo es como o el diplomático renuncia a ellos o el país lo puede expulsar declarándolo non grato, nada más. Ya ve por qué le digo que sí, creo que casi abogada. María René de San José. Y licenciado, había puesto ahí en los comentarios que eso estaba en el artículo, como bien dijo un compañero, estaba en el artículo 31 del convenio de Viena sobre diplomático, sobre relaciones diplomáticas. Muchas gracias, María Celeste. María René San José, ¿usted considera que podemos quitarle la inmunidad a un diplomático en Guatemala?
Pues considerando lo que estaba mencionando nuestra compañera anterior, no se puede porque ellos gozan de ese derecho, a menos que se les retire ese cargo que ellos poseen, considero que no se les puede retirar la inmunidad. Ok. Bueno, miren, para adentrar, la verdad, específicamente en cuanto a la inmunidad, pues es algo que les otorga la Convención de Viena a los diplomáticos, pongámosle, en cuanto a la inmunidad. La mayoría pudiera tener, pongámosle, cierta perspectiva o cierta opinión de lo que ustedes me están diciendo, que comparto en algunas de ellas, en algunas cuestiones no, pongámosle. La inmunidad en los diplomáticos la conservan hasta que se retiren del país o hasta que siguen siendo diplomáticos. Esa es la línea, pongámosle, esa es la premisa que existe en cuanto a la relación, diplomática. El diplomático tiene inmunidad, pero aquí hay una situación, específicamente vamos a hablar del caso de Iván Velázquez. En el caso de Iván Velázquez, tuvo inmunidad, pongámosle. Sin embargo, Jimmy Morales lo declara no grato y le solicita, no sé si en 72 o 48 horas o 24 horas, que se retire del país. Sin embargo, hace más o menos, no sé si 8 meses o 6 meses, Naciones Unidas comenta que los funcionarios de CICIG todavía tienen inmunidad por ser funcionarios. Entonces, se la dejo de tarea, si alguien puede encontrar la resolución o el artículo que específicamente hablan sobre eso, se los agradecería. Si lo pueden poner en el grupo de WhatsApp, se los agradecería. Ellos consideran que todavía siguen siendo miembros o diplomáticos y que tienen inmunidad. Por la esencia que era CICIG o por cuál era la naturaleza de CICIG, por eso mismo que todavía tienen inmunidad y porque la idea era como, o lo que querían era extraditarlos y traerlos a Guatemala y juzgarlos. Pero Naciones Unidas dijo, hey, momento, siguen siendo diplomáticos y tienen relaciones diplomáticas, tienen inmunidad. Por eso hay una figura que era la figura que hablaban, la declaración de no grato, y es... o sea, ustedes llegan a su casa, ustedes en su casa hay personas, si usted un día llega un familiar, porque es un familiar, para usted tiene inmunidad, pongámosle, porque es un familiar, pero si llega, no sé, llega a pararse en sus sillones, llega a orinarse en cualquier lado, o cualquier, etcétera, 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 obviamente ustedes van a decir, este no es grato en mi casa, y esa es la figura de la figura de la relación diplomática. Esa es la figura de declaración no grato. La figura de declaración no grato es declararlo no grato para que se retire del país o que se retire del lugar que le pertenece. Dice Adriana, la renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto a las acciones civiles o administrativas no han de entenderse que entraña renuncia a la inmunidad en cuanto a ejecución del fallo, para lo cual sería necesaria una nueva renuncia. Sí. La única situación aquí, y es lo que sucede, pongámosle, y ustedes lo van a ver mucho en los casos de series y cuestiones así, es que dicen, es que yo soy diplomático, a mí no me puede capturar. Y en lo cierto, o sea, un diplomático no lo pueden capturar, o sea, puede ser un asesino, puede matar, como se llama, pero tiene inmunidad. Y entonces por eso, inicio al artículo 7 que estábamos del convenio de tratados, la representatividad, Sergio, ¿quieres hablar? O su mano se quedó alta. Sí, Edgar, dígame. Sí, estaba viendo en el convenio en el acuerdo de la creación de la comisión, con relación a la inmunidad, establece en el artículo 10 que gozan de los privilegios, inmunidades, exenciones y facilidades de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961. Y además establece que el personal internacional disfruta de privilegios e inmunidades otorgados a expertos en misiones de Naciones Unidas de conformidad con el artículo 6 de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
Y esto es lo que le comentaba que que de una vez en la negociación quedó establecido que gozan de inmunidad de toda acción judicial con respecto a palabras pronunciadas o escritas y actos realizados por ellos en el desempeño de su misión. Esta inmunidad de toda acción judicial se seguirá concediendo después de que hayan dejado de prestar servicios a la CICIG. Correcto. Entonces, muchas gracias, Edgar. Claro y conciso. La inmunidad de los funcionarios de CICIG sigue siendo, Juan, en cuanto a los funcionarios. Pero aquí hay una situación, pongámosle, no sé si es parcializada o no parcializada, ya conformen ustedes su criterio. Cada quien puede conformar a su criterio en que yo considero que hizo cosas buenas, como también hizo cosas malas. Creo que se extralimitaron en algunas circunstancias. Creo que el exceso de poder les ganó. Eso es mi pensar. Sin embargo, creo que hicieron cosas buenas. Ese es mi pensar. También hicieron cosas malas. Y el claro ejemplo, pongamos el claro ejemplo, yo no sé si se acuerdan, es de un funcionario de haber golpeado a un adolescente, no sé si adolescente o ya mayor de edad, en Futeca de zona 14, jugando fútbol. Lo golpeó severamente, lo dejó, ¿cómo se llama? No sé si tuvo varias cirugías y cuestiones así. Y esta persona era funcionaria de CICIG y tenía inmunidad. Entonces no era como, bueno, lo vamos a agarrar y lo vamos a prensar y lo vamos a llevar. O sea, no es una circunstancia tan sencilla, tan fácil, ¿verdad? Entonces dice, vamos a leer, la inviolabilidad de su persona, lo que conlleva que él preste su protección y se le rodee de todas las medidas de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Es que así como representantes en los organismos de conferencias internacionales, debido a la alta representación que ostenta como lo es el Estado, se le concede a los jefes de Estado amplias inmunidades y privilegios que se traducen así, que se traducen en la inviolabilidad de su persona, lo que conlleva en que él se le preste protección y se le rodee de todas las medidas de seguridad cuando se encuentre de visita en el extranjero, ya sea en visita oficial o visita privada. B, inmunidad de jurisdicción, por lo cual no se le puede someter a los tribunales por actos oficiales o privados. Estos privilegios e inmunidades son extensivos a las personas que lo acompañan, a los miembros de su familia y a sus bienes. Eso es muy claro, o sea, y creo que debemos de entender, el ser funcionario o ser un miembro de otro país en Guatemala o en otro país tiene protección de Estado, o sea, de convenios. Tiene que garantizarle su seguridad, tiene que garantizarle la protección de todos sus bienes, de toda su familia, y etcétera, etcétera, etcétera. El caso que yo les mencionaba de Argentina, pues, en Argentina pasó esta circunstancia y obviamente lo que hizo Panamá fue traerlo. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Yo no sé si tienen alguna duda antes que se empiecen a salir así como, porque yo sé que ya es tarde, ya es viernes. Entonces, ¿tienen alguna duda, consulta respecto a la clase o al cuestionario, pregunta o al examen? No, licenciado. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, les deseo un feliz fin de semana, que todo les salga bien. Les pido las disculpas de caso nuevamente, reiteradamente, por no entrar a la clase tarde y un poquito de bulla.